Hola, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este primer taller centroamericano de minificción. En esta ocasión estamos en el módulo número 3, creación y edición, aunque esta conferencia breve va a tener una intención más sobre el aspecto de la creación y la edición será tratada en un anexo, en una conferencia anexa. Para comenzar, vamos a tener aquí este decálogo de Andrés Neumann, este excelente escritor argentino, que además de trabajar la novela y el cuento, pues también ha trabajado la minificción con excelentes resultados. La vocación de todo minicuento decente es crecer sin ser visto. No es lo mismo lo breve que lo corto. Lo breve cae a tiempo, lo corto antes de tiempo. Lo más raro del minicuento no es su extensión minúscula, sino su radical estructura. Los personajes del minicuento caminan de perfil. La tentación del chiste es la termita del minicuento. Todo minicuento empieza entre comillas y termina en puntos suspensivos. Puntuarlo con bisturí. Los verbos vuelan. Los sustantivos corren. Los adjetivos pesan. El minicuento necesita lectores valientes, es decir, que soporten lo incompleto. Cuanto más breve parezca, más lento ha de leerse. Bueno, dejo esto, no lo voy a explicar, pero sí es una buena forma de entrar, en este caso, pues hablar de la creación en la minificción. Bueno, en principio quisiera dejar claro lo siguiente. Esto que se va a conversar hoy, estas ideas que voy a compartir ahora, no son una camisa de fuerza, mucho menos una receta. Simplemente son algunos de los recursos o las herramientas o los estilos, las maneras de escribir que se encuentran usualmente en la minificción, precisamente por su propia característica de forma concisa, breve, híbrida, experimental. Entonces, estas cualidades del formato, esta necesidad de encorsetar la narración, de jugar, de experimentar con posibilidades, han llevado a que existan ciertos estilos, herramientas, recursos bastante usuales en la escritura de la minificción. Otra cosa que quisiera advertir es que una parte de las herramientas que aparecen mencionadas acá fueron extraídas directamente del blog La Espada Oxidada del excelente escritor Manuel Espada, de España. Ok, la primera, la literalidad. Cuando vamos a escribir una minificción, podemos encontrarnos con la posibilidad de jugar con lo literal, es decir, con desactivar la metáfora. Este es un recurso bastante usual y, de nuevo, hay que tener cuidado, ¿no? Todo exceso puede ser perjudicial, pero no viene mal hacer de vez en cuando un intento de trabajar con la literalidad. Tomar una metáfora y desactivar su contenido metafórico y llevarlo entonces a un contexto que te permite pues un poco ese juego con las palabras. Aquí tenemos el ejemplo de Corazón Roto. La hermosa mujer de blanco le rompió el corazón a aquel desconocido que yacía bajo la sábana, lo cogió con sus manos y lo abrió para enseñar los ventrílocos a sus alumnos de la clase de anatomía. Si no me equivoco, es de Manuel Espada este texto. Pero bueno, aquí podemos ver claramente cómo se desactivó la metáfora y cómo entonces esta literalización genera entonces una manera distinta, literal, de leerla, ¿no? Y generar entonces esta nueva interpretación en el texto de Corazón Roto. Tal vez aquí el contra podría ser, si no tenemos cuidado, que nos podemos estar acercando mucho más al juego de las palabras y al chiste que a un contenido literario que valga la pena, que sea memorable, y que sobre todo soporte múltiples lecturas. Pero comprar una herramienta, digamos, para hacer una dinámica que permita calentar motores y comenzar a escribir, pues no viene mal. No viene mal su uso, de nuevo, cuidando de no tener un abuso de la herramienta. El cambio de contexto, que tiene que ver mucho también con esto del efecto del extrañamiento, es tomar una realidad y colocarla en un contexto que no es el suyo, ¿no? Una mezcla, por ejemplo, de un unicornio en una habitación, o un avión en una oficina, o una cucaracha en, bueno, eso está, podría estar en cualquier lugar ahí. Sería terrible si estuviera en la copa. En fin, Dios en una oficina, Dios en un centro comercial. Esto me recuerda la Torneo de Dios de Enrique del Poncela, pero ese es otro tema.
Entonces, el extrañamiento, el llevar un elemento que no es propio de ese sitio a ese sitio, o al revés, una situación o un contexto con un elemento que no le pertenece. Aquí está este ejemplo de José María Merino. Parte meteorológico. Hay muchas nubes en el recibidor que ocultan la lámpara del techo y se infiltran progresivamente en la cocina y en el pasillo. Continuarán descendiendo las temperaturas y es previsible que granice en el cuarto de baño y que llueva en la sala. Las precipitaciones serán de nieve en lo alto del aparador y en el borde superior de los cuadros. En las habitaciones del fondo, el tiempo continuará siendo seco y soleado. Este texto de Merino, que admite múltiples lecturas, tiene una gran riqueza semántica, utiliza este fenómeno, esta herramienta del extrañamiento, esto de cambiar el contexto, introducirlo en una realidad que no le corresponde. En este caso, pues obviamente un microclima dentro de un cuarto, dentro de una habitación, en una casa. Como esto nos puede llevar a muchos lugares. Tiene que ver también mucho con la literatura del absurdo y sus posibilidades. Yo creo que este es un recurso que realmente puede ser muy utilizado, nos puede dar resultados muy interesantes, pero siempre hay que pensar de que el resultado al final no es netamente por el juego textual que estamos llevando a cabo, sino que al final hay una narrativa detrás de esto. ¿Qué nos está queriendo decir Merino? ¿Qué está pasando realmente en esta habitación? ¿Qué pasa con sus habitantes? ¿Qué está pasando con la pareja que vive ahí o las personas que vive ahí? Entonces, de alguna manera, recordemos que siempre estamos contando algo y que no es solamente usar el recurso por usarlo, sino porque realmente hay una narración detrás, una intención detrás, o múltiples intenciones de expresión y narración. La metaficción, que ya la hemos tocado en diferentes ocasiones, sí, efectivamente es un elemento a considerar como una posibilidad de la minificción, en cuanto que nos permite bastante jugar con lo autorreferencial. La metaficción es toda obra de ficción que tiene contacto con la realidad de un modo u otro, o que se dirige a sí misma. Es decir, es como una mirada sobre el texto. El texto se mira, se reconoce, hay autorreferencialidad, y pueden haber muchas maneras en las que funcione el metatexto. La metaficción obviamente la encontramos incluso en televisión, en series, aquí pues un fotograma de la teoría del Big Bang, con la aparición de Stephen Hawking, y cómo de alguna manera la realidad de Hawking como un físico entra dentro de esta serie de físicos de ficción, y ya no se sabe realmente dónde comienza una y dónde acá termina la otra, ¿no? Entonces esa posibilidad de mezclas con la realidad, de alguna manera está presente en la cultura pop y es muy de la posmodernidad. Aquí un ejemplo clásico de Ana María Shoah, que ella misma dice que no es su mejor texto, pero sí es uno de los textos que, digamos, ya en la minificción contemporánea se reconoce como uno de los precursores. Huyamos. Bueno, no lo voy a leer porque realmente leerlo pierde todo el chiste. Pero este texto nos habla de un tipo de metatextualidad donde el texto mismo se deforma y juega, es muy lúdico, para mostrarse como que la realidad textual es una realidad tal cual. El texto es real y el texto se mira a sí mismo y se reconoce como una realidad textual. Aquí otro ejemplo de Ana María Shoah. Es metaficcional, pero ya por otras razones, porque está jugando con los códigos de escritura y lectura, en este caso el narrador omnisciente. Hay quienes desconfían del narrador omnisciente. Yo desconfío de las palomas. Con una bolsa llena de migas de pan, las reúno a mi alrededor. Cuando están distraídas, picoteando, me acerco silenciosamente y desconfío de ellas con todas mis fuerzas. Algunas, las de carácter menos combativo, desaparecen en el acto, pero otras me devuelven la desconfianza con tal fuerza que me veo obligada a morder la pantorrilla de una señora mayor. Siempre la hay. Para aferrarme a la existencia. Las dificultades surgen cuando la anciana y las palomas, que ya me conocen, se ponen de acuerdo antes de mi llegada y me denuncian al guardián de la plaza como narradora omnisciente. Bueno, entonces tenemos la metaficción efectivamente como una herramienta, como una posibilidad. De nuevo hay que tener cuidado con el abuso, el extrañamiento que nos puede llevar a muchos lugares, múltiples y múltiples posibilidades sin que se suene repetitivo. En la metatextualidad sí se puede sentir pronto como un recurso trillado. Sobre todo si no hemos leído muchos textos metatextuales, no nos damos cuenta que estamos haciendo lo que otros y otras ya han hecho. Esto es muy importante. La tradición literaria metaficcional, perdón, minificcional existe, así como existe la del cuento y la de la novela. De repente una idea que nos puede parecer muy original, a lo mejor ya existe.
Por esto recomiendo siempre la lectura. La lectura siempre va a ser un elemento importante. Y una vez más, como ya lo he recomendado en otras ocasiones, recomiendo el Taller Blanco Ediciones de Bogotá, que tiene su espacio en Facebook y tiene espacio web para poder leer y descargar obras publicadas bajo licencia Creative Commons de minificción. Creo que la colección se llama Comarca Mínima. Y en el caso de Quark Ediciones Digitales, tienen tanto libros de minificción como micronovelas totalmente para descargar gratuita bajo licencia Creative Commons. Pueden buscarlos también en Facebook, tienen también su página WordPress, si no me equivoco. Y ustedes pueden descargar estas obras, tanto el taller blanco como con Quarks, de manera gratuita. Así que excusas no hay. Hay libros para leer, hay obras que pueden consultarse y poco a poco ir empapándose de esta tradición de la minificción para no repetir. Y también para generar ideas. Ese es otro de los consejos básicos para poder crear. La creación parte de la lectura. El encontrar temas, tópicos, inspirarnos para poder encontrar nuestros propios tópicos y temas, que se vale perfectamente repetir. Los tópicos literarios son universales, son de todos y todas. La manera en que abordamos el tópico, la forma en que lo vinculamos con una experiencia propia o lo vamos a colocar con un intertexto, ya vamos a llegar ahí. Esa es la parte original, esa es la parte que aportamos nosotros y nosotras en la escritura. Precisamente el intertexto. Que el intertexto básicamente es un recurso muy utilizado, es la referencia a otra obra, pero puede ser también al acervo cultural del cine o incluso de la historia, serie de televisión. Ojo, sin embargo, con el peligro de caer en fanfiction. Esto lo tocamos ya en la conferencia de catadura y crítica de la minificción, ¿verdad? Que uno de los abusos es tocar personajes, situaciones o escenarios de obras muy contemporáneas y que por ende es muy fácil que sea más un fanfiction y una obra de escasa calidad porque no está aportando mayor originalidad, versus, por ejemplo, cuando abordamos contenidos que son más antiguos y que por la distancia se han convertido ya en clásicos y nos permiten de alguna manera jugar más con esto. De nuevo, también habría que revisar qué se ha escrito de mitología griega, sobre la Biblia, sobre el Quijote de la Mancha. Abundan obras, abundan textos y también podríamos estar nuevamente pecando de repetición. Por eso insisto, la necesidad de leer. Pero volvamos al intertexto. Los intertextos normalmente son referencias, muchas veces incluidas en clave paródica, estableciendo cuadros cognitivos comunes con el lector o lectora modelo. Es decir, recordemos la conferencia número 1 del módulo de Historia, Definición y Denominación de la Minificción. El cuadro cognitivo es aquello que permite que yo me comunique con un lector o una lectora modelo bajo el modelo epistemológico, perdón, bajo el modelo semiológico de Humberto Eco, lector in fábula, que nos dice que los textos tienen estos cuadros cognitivos en la medida que establecen contenidos comunes, es decir, conocimientos comunes entre quien me está leyendo y yo que estoy escribiendo. Ejemplo, nuevamente, una obra universal como Don Quijote de la Mancha. Entonces, el Quijote sería un cuadro cognitivo común al lector modelo y mi persona. Entonces, yo escribo el texto pensando que ese lector o lectora modelo va a entender de qué estoy hablando yo. Y entonces el contrato implícito es que yo voy a introducir términos semánticos que permitan que la persona que está leyendo el texto reconozca el guiño al Quijote de la Mancha. Claro, aquí la pregunta siempre va a ser ¿cuál es mi aporte original? ¿Qué estoy aportando? Uso el Quijote como un elemento que me permite a mí hacer ese contrato de comprensión semántica con quien está leyendo. Pero, ¿qué le aporto? ¿Qué le ofrezco? ¿Cuál es el juego semántico narrativo que estoy ofreciendo yo? Y más allá de que ya estemos en la claridad de que esto es sobre el Quijote. A todo esto, yo recomiendo que evitemos el uso del final sorpresivo como "oh", y entonces ahora entiendo que se refería al Quijote porque probablemente no es un gran aporte. En otras palabras, si vamos a usar intertexto, lo más, me parece, la calidad puede estar en que no es que escondemos el intertexto, sino que al contrario, lo mostramos, está patente ahí, y es en todo caso más la exploración, la parodia o el elemento creativo el que nos puede generar, digamos, que sea un texto novedoso, más que el, oh, ya, era el Quijote, ah, ya, era la Biblia. Probablemente eso no nos daría mucha calidad ni mucha profundidad y tampoco nos daría muchas lecturas. Aquí un ejemplo de tratamiento del Quijote con algo novedoso. La adolescencia triste del buen señor Quijano.
Mirar por la ventana, un día y otro día, ver declinar el sol, amedrentar la lluvia, bostezar el compás de la naturaleza, comer sin mucha gana, acariciar los libros, un día y otro día, mirar por la ventana, pesadillas repletas de molinos de viento cuando sube la fiebre. ¿Qué habrá detrás de tanto trigal adormecido, más allá de la línea del horizonte llano y más lejos aún en el aire, en los sueños? No atreverse a mirar a los ojos de Aldonza cuando pasa, mecida por tanto aburrimiento, y decirse de pronto, algún día, lo juro, conseguiré ser otro. Care Santos. Bueno, este texto para mí, además de ser hermoso, admite múltiples lecturas, es intertextual, pero como les decía antes, es evidentemente intertextual. No pretende ocultarlo, no pretende convertirlo en una sorpresa, al final en una suerte de final epifánico, sino que claramente nos dice de entrada del título de qué va, de quién se refiere y por ende ya nos está introduciendo en el cuadro cognitivo común. El contrato semántico está dado de entrada. Estamos hablando del Quijote de la Mancha, pero ¿cómo estamos hablando? Y el énfasis en la adolescencia, que te lo dice el título, es efectivamente el elemento novedoso que Santos explora. Explora la obra del Quijote desde su adolescencia, el antes, la precuela, podríamos decir, y el nivel poético, pero también el tipo de tiempo verbal que escoge, el abordaje semántico, gramatical, es también novedoso e interesante, que lo convierte en algo también poético, evocativo. Bueno, podríamos seguir y seguir y seguir con el texto de Care Santos porque efectivamente admite múltiples lecturas, es hermoso, tiene un elemento también que lo vamos a ver más adelante sobre la importancia del título, donde es vital para el texto, además de un abordaje de la intertextualidad que efectivamente permite generar un contenido nuevo. La importancia del título. El título de la minificción puede constituir una pista semántica de gran importancia al releer el texto, de tal forma que lo completa el sentido o agrega, o incluso es el sentido completo, como vamos a ver un ejemplo más adelante. Bueno, acabamos de ver el de Care Santos, que es un excelente ejemplo del título como un elemento que baila, sostiene, se vincula, completa, nos delimita de entrada qué es lo que vamos a entender que está pasando acá, y sin el título, básicamente, el texto perdería muchísimo. Perdería muchísimo. No nos daría todas esas posibilidades de comprenderlo dentro de una cierta, de un cierto límite de comprensión que Care Santos propone. Luego, tenemos un ejemplo aquí radical de que me puse la autora, Luisa Valenzuela. El sabor de una media luna a las 9 de la mañana en un viejo café de barrio, donde a los 97 años Rodolfo Mondolfo todavía se reúne con sus amigos los miércoles por la tarde. Qué bueno. Bueno, ustedes se preguntarán qué son esas 4 líneas iniciales. Pues ese es el título. Probablemente este debe tener, y si no, debería estar en uno de los minificciones con el récord del título más largo y el cuerpo más corto. Qué bueno, que es el cuerpo. Claro, esto es un juego de Luisa Valenzuela, pero no por eso no deja de tener su calidad de contenido, de evocación, de permitirte imaginar toda esta situación, asociarla con otras experiencias y tal. Y Luisa Valenzuela, pues nada, introduce esta posibilidad de que el título tenga toda ese contenido semántico y básicamente es una inversión. Básicamente el título es el cuerpo y de alguna forma el cuerpo, pues no es el título, pero definitivamente tiene mucho menos relevancia que lo que el título nos está dando. Todos los contenidos que están dentro del título de este texto de Valenzuela. Bueno, hasta aquí un poco las herramientas de esta conferencia breve que teníamos para el día de hoy. Tal vez apuntar algunas ideas para cerrar. Bueno, en principio existen dos momentos, la creación y la edición. Como decía ya al inicio, la edición la vamos a tener en un anexo, en una conferencia anexa. Pero para creación hay que estar en un momento de mucha libertad, no dudar sobre lo que podemos hacer, sino simplemente lanzarnos a escribir. ¿Y de dónde pueden venir las ideas? Bueno, dice Ana María Chua, y creo que es muy sabio lo que ella expresa, hay que evitar congelarnos con los tópicos y los temas. En la minificción muchas veces puede servir pensar en cómo quiero escribir X idea que yo tenga. Es decir, antes que empezar a pensar en la premisa del relato, de la minificción,
pensar un poco en con qué estructuras quiero experimentar, qué voces narrativas quiero utilizar, cómo me voy a llevar más allá. Si estoy acostumbrado a trabajar con la voz narrativa masculina, trabajar con una voz narrativa femenina, o incluso trabajarlo con segunda persona o tercera persona, usar el nosotros. Eh, Trabajarlo en pasado, trabajarlo en futuro, trabajarlo en presente, hacer las mezclas de todos esos retos de narración que no hemos querido hasta ahora tener un animal como elemento principal. Si no somos dados al humor, pues también tratar de jugar un poquito con el humor paródico, con el humor satírico, o de repente lo contrario, si el humor es lo que nos sale siempre, buscar entonces algo más serio. También puede ser que si es muy fantástico lo que hacemos siempre, buscar hacerlo más realista o viceversa. Entonces jugar un poquito con los contrarios, retarnos a avanzar y explorar esos territorios narrativos que no han sido los territorios con los que nos sentimos cómodos últimamente. Luego, lo de los tópicos y los temas, pues tratar de chocar los temas me ha funcionado bastante, que también está muy vinculado con el extrañamiento, que pues sí, es uno de los recursos que más he utilizado realmente dentro de mi gama, de mi repertorio, digamos, textual. El extrañamiento ahí me ha resultado siempre fascinante. Se pueden introducir muchas posibilidades con el extrañamiento. Se puede jugar con el extrañamiento y también con el intertexto. Podemos introducir elementos paródicos. Entonces, ¿cómo hacemos todas esas mezclas y preguntarnos con qué tópico lo podríamos hacer, con qué tema? Y a partir de ahí empezamos entonces a jugar con las posibilidades. Luego vendrá el tiempo de editar. Primero es crear desde lo salvaje, desde la inspiración, desde el gusto, desde el placer y, ¿por qué no?, desde el entretenimiento. Es, para mí, el mejor texto es aquel que me gustaría leer. Eso es lo que siempre estoy pensando un poco, ¿no? ¿Qué me gustaría leer a mí? Y ahí entonces empiezo a escribir yo para crear ese texto. Bueno, éxito con la escritura y de nuevo, muchas gracias por su atención.